¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Evocaciones. Hoy vamos a hablar de filosofía. ¿Cómo dicen ustedes? Porque vamos a analizar exhaustivamente y hacer un recorrido por toda la colección Descubrir la Filosofía, una reedición, ¿sí?, de esta obra que está haciendo La Nación actualmente, junio de 2021 en Argentina. El número 1 ya está en las calles, así que vamos a analizar todo. Precio, entregas, periodicidad, dónde comprarla, todo vamos a analizar en este video. Así que te invito a que te quedes hasta el final si tenés pensado comprar la colección o si no te has decidido, porque vamos a desmenuzar bien toda la colección, qué números hay, qué números faltan, vamos a compararla con la edición de España, todo vamos a hacer en este video de descubrir la filosofía. Así que quédate, te invito, si te interesa este tipo de contenido, te invito a que le des like y te suscribas al canal. La colección Descubrir la Filosofía salió por primera vez en Argentina en tapa blanda, y cada uno de los tomos está dedicado a un filósofo en particular o a dos. Hay algún número temático, pero muy poco, y tiene 130 páginas aproximadamente. Esta colección yo la pude comprar en su totalidad cuando salió ya hace varios años y tuvo una segunda edición unos años después en tapa dura con 10 libros más, o sea 60 tomos en total. Yo en este caso adquirí los 10 tomos correspondientes para tener completa la colección, los 10 tomos que me faltaban porque los otros eran los mismos. Unos años después salió una tercera edición con 80 números, es decir, agregaba 20 tomos más a la colección, ya una tercera edición de la misma, Descubrir la Filosofía. Este año 2021 la Nación ha decidido sacar una versión reducida de esta gran colección de 80 números que yo tengo, acá les muestro. Es esta que está acá abajo, 80 tomos. La Nación ha decidido sacar ahora una reducida colección de 20 números, así que vamos a analizar cuáles son esos 20 números, cuáles faltan, vamos a hablar para que puedas tú decidir vos si comprarla o no, para que te decidas. A lo mejor te interesa algún tomo y otro no, así que toda la información lo vas a tener en este video. Voy a intentar dividir este video en tres partes, dos más grandes y una más chica al final. La primera vamos a analizar lo que tiene esta colección, vamos a uno por uno los 20 tomos, los vamos a ir nombrando y analizando, vamos a charlar sobre ellos, hacer una pequeña presentación de cada uno de los filósofos que la componen, dentro de mis posibilidades. Yo no soy licenciado en filosofía, soy un gran lector, me gusta mucho leer, así que voy a compartir con ustedes lo que pueda. Y después vamos a hacer una segunda parte en donde vamos a analizar lo que no tiene la colección. Vamos a compararla tanto con las ediciones anteriores como con la edición, valga la redundancia, que está saliendo en España. En España está saliendo una colección, es la misma pero tiene 50 tomos, es decir, se ha decidido traer a la Argentina, bueno, menos de la mitad de los números que están saliendo en España, con la particularidad que son reediciones de estos números que ya salieron. Como yo ya tengo la colección completa, no la voy a comprar, pero en este video voy a mostrarte más o menos qué puede llegar a traer esta colección. Finalmente, entonces, vamos a hacer unas consideraciones finales, vamos a preguntarnos fundamentalmente si vale o no la pena esta colección. Vamos a analizar precio, vamos a analizar todo lo que se pueda. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible para que puedan decidir por ustedes, darles todas las herramientas para que tomen esta decisión. Me gusta mucho este tipo de cosas, soy un gran amante del coleccionismo. Siempre que he podido, a lo largo de mi vida he intentado comprar este tipo de libros que no suelen ser baratos, pero bueno, cuando he podido lo he intentado. Algunas colecciones he completado, otras me han quedado lamentablemente inconclusas, pero bueno, esta por suerte que salió en varias tandas, la pude tener completa, así que quiero tener las herramientas necesarias para compartir con ustedes el contenido de estos libros. Entonces aquí tenemos en la página de los coleccionables de la Nación, Descubrir la Filosofía, una oportunidad única para acercar la reflexión de los grandes pensadores a todos los lectores, combinando el máximo rigor con la amenidad y espíritu divulgativo. Tenemos aquí entonces el primer tomo, Platón será el primer filósofo al que se le dedicará un volumen, y el precio de 299,90, o sea 300 pesos,
va a valer el primer número, por supuesto, en oferta de lanzamiento, luego ya incrementándose. Ya en esta foto promocional podemos espiar que estará también Aristóteles, ¿no?, el otro filósofo importante griego, y también habrá un libro de filosofía medieval de Erasmo y de Descartes, así que ya tenemos un adelanto. Pero ahora vamos a dar bien las 20 ediciones. Primero vamos a presentarlas rápido. Aquí tenemos Platón, el número 2 será de Kant y el número 3 Nietzsche. San Agustín, luego vendrá filosofía medieval, Descartes, Aristóteles, Marx, Hegel, Schopenhauer, Locke, Erasmo. Fíjense qué interesante, Erasmo, un filósofo que no suele ser tenido en cuenta, y ni hablar Spinoza. Spinoza es un filósofo muy pero muy importante, que no se suele ver en este tipo de colecciones, así que yo particularmente aplaudo que exista un volumen de Spinoza. Voltaire luego, Voltaire, Freud, infaltable Freud en Argentina, es muy popular el psicoanálisis, Russell, Wittgenstein, estos ya son más duros, Heidegger, Sartre, Foucault y Derrida. Bueno, hay un libro para los dos, Foucault y Derrida. Esta colección, entonces, decimos, se compone de 20 entregas, ¿sí? 20 entregas, 20 números, de las 80 originales, en periodicidad semanal en kioscos y diarios de revistas. El precio es de 299,90, o sea, 300 pesos, y a partir del número 2, 500 pesos, pero prepárense para aumentos porque normalmente nunca se sostiene el precio a lo largo de la colección. En las colecciones de novelas sí, pero en las colecciones de entregas, en las colecciones por entrega de biografías y de ese tipo de cosas, las entregas no suelen mantener el precio durante los 20 números, 40, 60, ¿no? Se va ajustando según la inflación y a veces por encima, así que con mucho cuidado, sepan que se puede modificar el precio en cualquier momento. Repetimos, semanalmente se puede conseguir la colección en el kiosco de diarios y revistas de todo el país. Esto es interesante, algunas colecciones La Nación solo las saca para Buenos Aires, hace poco sacaron una que solo se podía conseguir en Rosario y Córdoba, además de Buenos Aires. Esta se supone llega a todas las provincias del país, así que si estás en el interior te recomendaría que ya vayas reservando el primer número, a tu canillita de confianza. Bueno, vamos a hacer entonces un análisis de esta colección a través de las entregas. Vamos a la primera parte del video, luego te voy a dejar en la descripción los diferentes temas que vamos hablando, pero fundamentalmente aquí tenemos ver todas las ediciones. Bien, vamos a analizar entonces los 20 números. Me quedo aquí para hablar de los 20 números que van a componer esta colección. Bien, lo primero que salta a la vista es que los filósofos no están ordenados de manera cronológica. La colección los presenta mezclados, aunque los últimos 5 son quizá los más contemporáneos. Vamos a hacer entonces ese análisis prometido. Empieza con Platón, que es el más antiguo de los 20 filósofos nombrados aquí. Es el más viejo, el que primero nació y el que primero murió de todos, y quizás lo recomendable es que si pensás leerte los 20 números, comiences con Platón, pero luego no sigas con Kant, que es el número 2, sino con Aristóteles, que es el número 7, su alumno, la persona que lo pudo discutir. Es interesante el tema de Platón, es un filósofo que además era escritor, era una persona que a través de los diálogos, es decir, de obras literarias, de ficción, era capaz de, a través de diálogos de los personajes, establecer un sistema filosófico. Es terriblemente admirable lo que ha conseguido este hombre, que es para mí el más grande filósofo jamás de toda la historia, y además el más agradable de leer. Es muy, muy, muy agradable leer a Platón en su versión original, ¿no? Esto es una biografía muy, pero muy pequeña, introductoria de la obra de un hombre extraordinario. Lo mismo con Aristóteles, que según este texto sale en la edición número 7, es Aristóteles su alumno, es la persona que aprendió de él y que increíblemente va a discutirle casi todas las cosas que dijo, va a discutirle muchas, muchas cosas, le va a tener un gran respeto,
pero le va a discutir, no va a ser una pelea, no va a ser una lucha, sino simplemente un debate con publicaciones y bueno, Aristóteles va a establecer un sistema completamente diferente al de Platón, tendiente al realismo. Lo de Platón es el idealismo. Este idealismo platónico y el realismo aristotélico, esta dicotomía se va a seguir representando a lo largo de toda la filosofía. A lo largo de la filosofía va a haber muchos realismos y muchos idealismos que se van a llamar de diferente manera. Y bueno, y esto es lo que hace a ambos hombres, Platón y Aristóteles, ser los más grandes filósofos de toda la historia, porque sus debates plantearon prácticamente la discusión filosófica del resto de la historia. Sí, conforme fueron pasando los siglos, la humanidad fue avanzando en la historia, se fueron planteando temas nuevos, temáticas diferentes, pero todo nace aquí, todo nace en Grecia, en Platón, en Aristóteles y en otros filósofos que faltan en esta colección. Es una colección de solo 20 números, no van a estar todos, pero están los dos más importantes de Grecia, que son Platón y Aristóteles. Platón era además alumno de Sócrates, hay que decir, tomó de Sócrates esta forma de hacer de la metodología socrática para establecer sus diálogos, y lo tiene a Sócrates como personaje principal de la mayoría de ellos, y tiene hacia su maestro un enorme respeto. Luego tenemos a Kant, Nietzsche y San Agustín. Y ya en el número 4, en San Agustín, vemos que esta colección no le va a hacer esquiva a los temas medievales. El número 4 es San Agustín, el número 5 es filosofía medieval, y hay uno más que es Erasmo, el número 12. ¿Sí? Fíjense en estos tres autores, Erasmo, San Agustín y filosofía medieval. Vamos a tener 3 libros dedicados a ese periodo oscuro de la filosofía que muchos erróneamente dejan de lado. Hay muchos que dicen que en la filosofía medieval no pasó nada, y eso no es verdad. Hubo grandes debates, hubo grandes autores, y sin lugar a dudas, este libro de filosofía medieval, a ver si se ve bien ahí, este libro de filosofía medieval tiene un compendio de varios filósofos de esa época. Te lo voy a leer. Por ejemplo, Al-Farabi, Pedro Abelardo, Averroes. A ver, Al-Farabi yo no lo conozco, por ejemplo. Es un filósofo con el nombre... Yo no leí este libro todavía, no he leído todos los libros de mi biblioteca. Este es uno de los que no leí. Al-Farabi es un filósofo seguramente árabe, pero yo reconozco que no he leído nada de él, así que es un capítulo que seguramente todo lo que lea será absorbido como conocimiento. Luego tenemos a Pedro Abelardo, un filósofo europeo de esa época, uno de los pocos filósofos medievales que trascendieron. Pero luego tenemos a Averroes, Averroes, filósofo árabe muy, pero muy importante, fundamental en la distribución del conocimiento sobre Aristóteles en Europa. Aristóteles había sido prácticamente enterrado durante siglos en Europa, ¿sí? Olvidado durante siglos, y los árabes fueron los que lo tradujeron y lo llevaron a Europa, en donde más o menos por el siglo XV los europeos vuelven a leer a Aristóteles y a respetarlo. Maimónides, un filósofo judío también, Tomás de Aquino, que hablaba de post-aristotélicos. Bueno, Tomás de Aquino fue sin duda un filósofo que retomó la obra de Aristóteles, sobre todo sus ideas sobre las categorías del conocimiento y sobre las virtudes, las virtudes del conocimiento. Bueno, y sobre las ideas sobre el motor inmóvil. El motor inmóvil, que es el primer movimiento que genera todos los demás movimientos del universo, que Tomás de Aquino va a llevarlo hacia el cristianismo y hacia Dios, porque escribe en el siglo XV y Aristóteles antes de que Cristo existiera. Y también Guillermo de Ockham. Entonces, Guillermo de Ockham, Tomás de Aquino, Maimónides, Averroes, Pedro Abelardo y este desconocido para mí, Al-Farabi. Es en 130, 140 páginas
es la presentación de la filosofía de todo un periodo de 1000 años, o sea que es un texto muy básico y muy resumido, pero al que se le suman, como vemos en la lista, San Agustín y Erasmo. Es raro, pero muy positivo tener a Erasmo, que es un filósofo del Renacimiento, no tanto de la Edad Media, en esta colección. Él fue, junto con Guillermo de Ockham, por ejemplo, uno de los hombres que llevó el pensamiento escolástico hacia la Edad Moderna, ¿sí? Y predecesores de Descartes, por ejemplo. Habiendo pasado estos 5 filósofos, estos 5 libros, San Agustín, Erasmo, Platón, Aristóteles y la filosofía medieval, nos metemos de lleno en la filosofía moderna. Y la filosofía moderna tiene varios exponentes en esta colección, empezando por Descartes, teniendo a Locke, Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Freud y Nietzsche. Fíjense ustedes, estamos hablando de una colección en donde la filosofía medieval es prioritaria, ¿sí? La mayoría de los volúmenes, la mayoría de los tomos son de este periodo, tal vez porque fue el momento en donde el pensamiento realmente hizo una revolución. Ahí es donde nace la ciencia, en donde nace realmente la reflexión sobre el arte, en donde nace la reflexión sobre las cuestiones humanas, nacen las ciencias sociales, aunque no hay ningún positivista. Aquí tenemos a Marx, tenemos a Hegel, hay algunos, está Nietzsche y Freud, por supuesto, hay algunos señores que se encargaron de pensar las cuestiones humanas de una manera más científica. Pero claro, todo esto nace con el hombre que tenemos en la edición número 6, Descartes. Descartes, creador del racionalismo filosófico, ¿sí? El de la frase pienso luego existo, fue el que creó un nuevo método en sus meditaciones metafísicas y por supuesto en el discurso del método, estos 2 libros. Descartes va a crear una forma de pensamiento que, si bien él no va a lograr del todo, va a sentar las bases para tener una idea de cómo debemos reflexionar acerca de los hechos que nos cuestionamos. John Locke, el filósofo que tenemos en la edición número 11, al igual que Descartes lo había hecho con el racionalismo, Locke va a crear una escuela nueva filosófica que es el empirismo. El empirismo es aquella que se va a oponer al racionalismo. Lo que decía Locke era que cuando nacemos, los seres humanos, nuestra mente es una especie de tabla rasa, ¿sí? Como una sábana en blanco, completamente vacía, que vamos llenando con distintos conocimientos. Estos conocimientos se adquieren por medio de la experiencia, y la experiencia me refiero a experiencia sensible, ¿sí? Los sentidos, particularmente, son los que van absorbiendo cosas que hay en el mundo y se van adhiriendo a esta tabla rasa y van conformando nuestros conocimientos. Esta tabla, que se va escribiendo a medida que vamos adquiriendo la experiencia sensible, va también relacionando los hechos que la componen. Las distintas experiencias sensibles se van relacionando entre sí. Bueno, Locke va a hacer un enorme compendio de esto y va a hacer un gran aporte a la teoría del conocimiento, como lo había hecho Descartes. De hecho, en este debate entre Descartes, Locke y otros empiristas, como Hume, que falta en esta colección y me parece el más importante empirista de todos, va a generar el nacimiento de la teoría del conocimiento, que es la gnosiología, la parte de la filosofía que se encarga de analizar y de estudiar justamente el saber humano y de dónde proviene y cuál es el origen, ¿sí?, del conocimiento. El caso de Descartes y los racionalistas decían que estaba en la razón y que existían ideas abstractas, y Hume, Locke, todos estos hombres empiristas decían que estas ideas no existían. Antes de ir a Spinoza y a Voltaire, que son contemporáneos a estos señores, quiero hablar de Kant, porque Kant fue un filósofo que es muy difícil de leer, muy complejo, pero muy duro. Su teoría del conocimiento, su ética son complicadas, su filosofía de la historia, escribió sobre derecho y escribió un gran tratado de estética, la crítica del juicio. Kant es un filósofo difícil y también una persona que realmente ha hablado de muchos temas y es difícil de analizar, pero bueno, es bueno que esta colección nos traiga un volumen para poder acercarnos a él de manera básica
para ayudarnos también en una posterior lectura de sus libros originales, como clásico que es, como fundamentalmente es La crítica de la razón pura, ¿no? Su obra más importante. Hizo una especie de mezcla, una especie de síntesis entre el empirismo y el racionalismo. Es un filósofo impresionante, extraordinario, que yo no acabo todavía de entender, porque no he podido leer, he leído algunos capítulos para la facultad, pero no he completado mi conocimiento. Uno nunca completa el conocimiento de Kant, pero fundamentalmente no he leído las 3 críticas completas, que son su obra más importante. Aún así, es un filósofo del cual se va a seguir hablando después, y una de las personas que va a comentar lo que escribió Kant es Hegel. Hegel, que sigue a Kant y que tenemos aquí en la entrega número 9. En la entrega número 9, fíjense el nombre, lo real y lo racional. Hegel fue uno de los filósofos más ambiciosos de todo. Él quiso abarcarlo todo como buen alemán. Recordemos, por ejemplo, la música Wagner, ¿no? Hegel quería abarcarlo todo, quería crear una forma de entender toda la historia, toda la filosofía y centrar la totalidad de las cosas en su filosofía y en la filosofía alemana de su época. Hegel va a influir en 2 de los filósofos que tenemos aquí, que son Schopenhauer y Marx. Schopenhauer era un filósofo que renegaba mucho de la filosofía de Hegel y que va a criticarlo también, va a dialogar con él. No soy un experto en Schopenhauer. También Marx va a hacerlo. Marx no va a criticarlo en sí, sino que lo va a tomar como una de las bases de su filosofía, el materialismo histórico, ¿sí? La base de la filosofía de Marx va a ser una de ellas, una de las patas fundamentales de su filosofía, es el idealismo alemán. Recordemos que yo les había dicho, Platón y Aristóteles habían creado esta suerte de dicotomía entre materialismo y idealismo, es decir, entre realismo, que lo llamaba Aristóteles, o materialismo. Platón y Aristóteles discutían prácticamente las mismas cosas o con la misma base que Hegel y Marx, materialismo, idealismo. Bueno, el idealismo, Marx va a partir de ese idealismo y va a llegar a la conclusión de que la filosofía es materialista porque se basa en las relaciones humanas y sobre todo en los productos del trabajo humano. Es una filosofía también la de Marx muy muy complicada, pero lo importante es ver cómo estos filósofos se relacionan entre sí, ¿sí? De Hegel tenemos una discusión con Schopenhauer y tenemos una discusión también con Marx, son distintas entre sí, que no son, Schopenhauer no lo va a querer a Hegel para nada y Marx va a dialogar un poco más con él, todos son alemanes y bueno, también vamos a tener a Freud, por ejemplo, que en el caso de Freud va a retomar algunas ideas de Descartes. Aquí tenemos a Freud en el número 15, ¿sí? Un viaje a las profundidades del yo. Freud va a dialogar con Descartes. Descartes, retomemos hacia atrás, fue el creador de la frase pienso luego existo, del racionalismo y de la idea de que el conocimiento humano se generaba por medio de la lógica, de la razón, en contraposición a los empiristas que decían que era la experiencia sensible. Bueno, Freud le va a decir a Descartes que no todo lo que existe es racional, porque va a postular la existencia del inconsciente. El descubrimiento de Freud es extraordinario, es analizar los sueños. Freud lo que busca es analizar los sueños, analizar los actos fallidos, ¿sí? Por ejemplo, comerse las uñas cuando uno no se da cuenta, o decir una palabra que no quiere decir. Ese tipo de acciones que no son pensadas por el intelecto humano, al menos por la parte racional de un ser humano, va a ser una refutación no completa, no de toda la filosofía de Descartes, pero sí de una parte, y va a aportar Freud, sin lugar a dudas, esta que él llama una herida al narcisismo humano, al demostrarnos que no somos dueños de nuestra propia psiquis, de nuestro propio accionar, de nuestro propio pensamiento. Y él postulaba 3 heridas, particularmente al narcisismo humano. La primera de Copérnico, que nos enseñó que no éramos el centro del universo. La segunda de Darwin, que nos enseñó que tampoco éramos el centro de la biología, el centro de la vida en la Tierra, como en la creación la Biblia
decía que éramos animales, pero privilegiados por sobre los demás. Bueno, Darwin dijo, no señor, somos animales como cualquier otro, solo que más evolucionados, pero igual somos un animal más en la cadena evolutiva. Bueno, Freud va a traer, según él, esta tercera herida al narcisismo, diciendo, yo acabo de comprobar que ni siquiera somos dueños de nuestro propio pensamiento. Freud es muy popular en Argentina, el psicoanálisis, sin lugar a dudas, en los círculos psicológicos es la corriente más estudiada y trabajada en Argentina. Por supuesto que la psicología se compone de muchos otros brazos y que todos se complementan entre sí. Pero en Argentina el psicoanálisis es el más popular. Acá en esta colección está sin lugar a dudas Freud, no podía faltar en una colección en Argentina, porque además Freud vende y vende mucho. Yo tengo, a ver si se ve de acá, completamos acá la obra completa de Freud de 26 tomos, ¿sí? Además que por supuesto tengo el volumen de esta colección de Descubrir la filosofía de Freud. Bien, el número 3, uno de los primeros números que va a salir en la colección, es Nietzsche. Nietzsche, el superhombre y la voluntad del poder. Nietzsche también va a ser un filósofo de fin del siglo pasado, que sabemos un poco de su vida complicada, se volvió loco, terminó muriendo internado, con serios problemas mentales, y bueno, este señor, que además fue un filósofo muy inteligente, trajo varios aportes, y de los cuales yo tengo que reconocer que no me especializo, no he leído, tengo unos libros de Nietzsche, son 3 de la colección de Gredos, pero aún no los he empezado, así que pido disculpas, al igual que Schopenhauer o que sí, Hegel. De Hegel sí he leído, pero es muy difícil Hegel y Kant, y a mí se me complica mucho explicarlos, ¿sí? Sobre todo en su totalidad. Podré explicar alguna cosa de Hegel, alguna cosa de Kant, porque cuando uno lee a estos autores como Kant o Hegel, que abarcaron tantas cosas, se tiene que preguntar de qué Hegel vamos a hablar, de qué Kant vamos a hablar, de qué parte. Vamos a hablar de la ética de Kant, ética del deber, por ejemplo. Vamos a hablar de la teoría del conocimiento de Kant, de esto que dije, que él hizo una síntesis entre empirismo y racionalismo. Vamos a hablar de su estética, de la crítica del juicio, un gran libro de Kant que todas las universidades de arte del mundo se estudia, y de lo mismo de Hegel, ni hablar. Vamos a hablar de qué Hegel vamos a hablar, de su filosofía de la historia, de su filosofía del derecho, de su filosofía de la religión. Habló de tantos temas que es imposible, no es imposible, pero yo particularmente lo veo muy difícil de sintetizar, y cuando leo libros de estos autores, sobre estos autores, biografías y demás, son biografías que suelen descomponer su pensamiento en varias cosas diferentes entre sí, que no llegan a veces a tocarse, ¿sí? De eso se trata la filosofía de estos autores tan complicados. Y bueno, después de Nietzsche ya pasamos a los últimos 5 números que nos falta hablar, que son los correspondientes al siglo XX, los más complicados. En el caso de Wittgenstein, por ejemplo, que es un filósofo de cual tampoco yo sé tanto porque no me gusta mucho. Él es un gran filósofo del lenguaje, o sea, él trabajó muy, muy bien el lenguaje. Yo recuerdo haberlo estudiado en la facultad y sus obras me resultaban interesantes pero aburridas. A mí me aburre un poco la filosofía del lenguaje y todo lo que sea del lenguaje, y bueno, se me ha olvidado, se me han pasado otras cosas que reconozco que son interesantes porque en su momento me acuerdo que me había interesado, pero bueno, lo que sí sé de Wittgenstein es que él fue fuente de una escuela filosófica muy importante posterior, que es la escuela de la filosofía del positivismo lógico, ¿sí? El positivismo lógico fue una forma de pensamiento que aportó mucho a la epistemología, a la filosofía de la ciencia, al método científico. Fueron aquellos filósofos que se preguntaron cuándo un conocimiento es o no filosófico o científico, y bueno, que renegaron por supuesto de la metafísica. No hay autores de esa
esa escuela en esta colección, ¿sí? Pero bueno, es para presentar un poco a Wittgenstein, Russell, que tenemos en el número 16, Wittgenstein en el 17. Russell habla, por supuesto, de la filosofía lógica, es un filósofo analítico muy importante. Él tiene una de las definiciones más conocidas de filosofía. Se estudia mucho en filosofía de primer año, en la facultad, porque bueno, fue el que se preguntó uno de los filósofos que escribió acerca de qué es la filosofía. Pero claro, no le recomiendo a un alumno de primer año profundizar en Russell, es muy complicado. Si a vos te gusta la lógica, la analítica, la matemática, vas a encontrar en Russell muchos conceptos que te van a interesar, pero es difícil Russell, ¿eh? Así que este librito introductorio es sin lugar a dudas un gran acercamiento a este autor. Vamos después en las ediciones 18 y 19 tenemos a dos autores que trabajaron el existencialismo, ¿sí? Que están relacionados entre sí, que son Heidegger y Sartre, quizás los dos más grandes filósofos del siglo XX. Y bueno, Heidegger, fíjense el título del libro, El fracaso del ser. Heidegger es conocido por haberse preguntado qué es el ser, pero nunca haberlo respondido. Y bueno, no sé si él realmente tenía la intención de hacerlo. La filosofía no tiene que establecer respuestas de todo, simplemente hacerse preguntas, y Heidegger se las hizo. Sartre trabajó mucho el tema de la responsabilidad humana. Sartre era, como Platón, un gran escritor, además de filósofo. Él escribía ficción, ¿sí? Obras de teatro y novelas. También era un filósofo que defendía la ausencia de elementos de religión en el pensamiento. Sartre también trabajó la psicología. Tanto Heidegger como Sartre se asemejan en este sentido a Kant y Hegel. Cuando vamos a acercarnos a Heidegger tenemos que pensar sobre qué Heidegger vamos a hablar, ¿sí? Sobre qué tema, porque él habló de muchas cosas y son filósofos, repito, difíciles de sistematizar, ¿sí? A medida que la filosofía va avanzando, que la historia humana va avanzando, estos filósofos van siendo más complejos y va siendo más difícil poder relacionar el pensamiento de un filósofo, como es, por ejemplo, el pensamiento de Platón. Decimos Platón, idealismo; Aristóteles, realismo; Hume, empirismo; Descartes, racionalismo. Bueno, esto se va convirtiendo cada vez en algo más complejo. Y terminamos en la edición número 20 con Foucault y Derrida. Foucault y Derrida son filósofos post-estructuralistas. En realidad ellos también son filósofos complejos. Los dos tienen un solo libro, ¿sí? Hay un libro dedicado a los dos. Reniegan de estas ideas estructuralistas. No tenemos ningún estructuralista en los 20 tomos, así que leer a Foucault y Derrida sin haber leído primero a, no sé, Lacan, Saussure, ¿sí? Estos autores estructuralistas, Lévi-Strauss, se hace más complicado. El estructuralismo es la idea de encontrar una forma de ubicar todos los conocimientos sobre un tema y relacionarlos entre sí y presentarlos como un mapita, ¿sí? Lo intentaron hacer, por ejemplo, Saussure en la lingüística, Lévi-Strauss en la antropología, otro autor nombre Lacan. Lacan en el psicoanálisis, sí. Lacan decía que el psicoanálisis se podía establecer como una estructura. Lacan decía también el lenguaje podía hacerlo. Saussure, por supuesto, también. Lévi-Strauss, ¿sí? Todos estudiaron esta manera de tratar de presentar sus conocimientos como una estructura, y Derrida y Foucault van a deconstruir un poco este tipo de nociones. Espero que no les haya cansado este análisis, espero que sepan disculpar los vacíos. No sé la historia de todos los filósofos, estoy hablando de 20 filósofos distintos, va a haber cosas que no sé, puedes corregirme, yo no me enojo. Si hay algo en lo que estoy equivocado, si vos sos profesor de filosofía y me querés explicar algo que quizás yo no comprendí del todo, en los comentarios están abiertos, por supuesto, no me voy a enojar. Simplemente que este tipo de videos yo no los veo en YouTube y me parece que es un aporte que puedo hacer, ¿sí? A mí me gustan mucho los libros, soy un gran amante del coleccionismo y este tipo de video a mí me hubiese ayudado mucho a la hora de elegir si comprar o no la colección en el momento que lo hice. Muchas veces he comprado colecciones a ciegas sin saber del todo en qué gastaba el dinero.
Así que la idea de este libro es justamente eso. Vamos a pasar entonces rápido a hablar de lo que falta, ¿sí? Estoy acá viendo un poco la lista y bueno, para empezar, al ser Platón el primer filósofo que tenemos cronológicamente hablando, están faltando Sócrates, su profesor, ¿sí? Platón era alumno de Sócrates y de hecho le discutió cosas, como Aristóteles le discutía a Platón, pero retoma de él el método, ¿no? Y los presocráticos, ¿sí? Personas que estuvieron antes de Sócrates y que fueron los creadores de la filosofía. Es lógico que en una colección de solo 20 números falten muchas cosas, pero en la versión de 80 números que yo tengo viene un libro de Heráclito y Parménides, otro de Pitágoras, tiene su propio tomo, y un tomo hay de Leucipo y Demócrito, lo cual es muy, pero muy interesante, porque son filósofos de los cuales no se pueden hablar. Heráclito y Parménides se habla más que de Leucipo y Demócrito y de todo el atomismo. Demócrito fue el filósofo que dijo que el mundo estaba compuesto de átomos prácticamente. O sea, fue el que en una época tan temprana de la humanidad dijo que todas las cosas se componían de una materia indivisible que se iba juntando, formando los distintos objetos. Es muy interesante. Bueno, los presocráticos quedan completamente afuera de esta pequeña edición de solo 20 tomos. Sócrates también queda afuera, y van a quedar afuera los helenísticos, y van a quedar afuera también los sofistas, que fueron contemporáneos de Sócrates, personas con las que él discutió, según Platón, muchísimo, pero bueno, tampoco en la versión de 80 tomos hay ningún sofista, pero bueno, así como faltan los presocráticos, también faltan los neoplatónicos, que vinieron después de Platón. Está San Agustín, que más o menos convivió con varios neoplatónicos, pero nos están faltando Plotino, estos hombres que, bueno, repito, en una colección de solo 20 números seguramente van a faltar varios. Entonces yo digo, faltan los presocráticos, falta Sócrates, faltan los neoplatónicos. En el caso de los escritores modernos, faltan algunos autores importantes en la historia de la ciencia, como Pascal y Leibniz, pero bueno, están otros, ¿no? Falta Hume, hablábamos de Locke como representante en esta colección del empirismo, pero falta Hume, que para mí es el más importante. Tal vez se agrega Locke porque la filosofía de Locke no solamente compone la teoría del conocimiento, su empirismo, sino también su filosofía política, que es muy importante. Aunque veo que es una colección que no tiene demasiados libros de política. Falta Maquiavelo, por ejemplo. Está Erasmo de Rotterdam y no está Maquiavelo. Es algo que a mí me resulta raro porque es más conocido Maquiavelo y creo que venderían más libros. Pero bueno, está bien. Erasmo a mí particularmente hasta me gusta más. También falta Rousseau, falta el barón de Montesquieu, Alexis de Tocqueville, faltan muchos filósofos políticos. La política ha quedado un poco relegada en esta colección. El tema de Foucault y Derrida, que están en un solo tomo. Hay un tomo de Foucault y Derrida. Aquí está. Foucault y Derrida tienen un solo tomo. Y bueno, y son filósofos que podría tener un tomo cada uno. ¿Por qué están en un solo tomo Foucault y Derrida y tienen su propio tomo filósofos menos importantes? Bueno, fundamentalmente porque cuando salieron los primeros 50 tomos de la colección, había algunos filósofos que se los analizó de a dos. Luego, cuando decidieron sacar 10 tomos más, ya era tarde para sacar un tomo de Foucault y un tomo de Derrida. Y lo mismo cuando terminamos teniendo una colección de 80 tomos, agregándose filósofos quizás menos importantes, y quedan Foucault y Derrida con un solo libro para los dos. También hay una falta de autores contemporáneos y de autoras mujeres. Hay que tener en cuenta de que solo hay 20 tomos y que no hay filósofos contemporáneos y que la mayoría de las mujeres filósofas han vivido en el siglo XX y hay muy pocos tomos del siglo XX, solo los más importantes, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, filósofos que directamente no pueden faltar porque han sido fundacionales en el pensamiento moderno. Y por moderno me refiero a actual, ¿sí? A contemporáneo. En España sí, han salido mujeres y ahora vamos a analizar las que faltan, qué sé yo. En el caso de los 80 tomos están Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. Son las únicas dos mujeres en 80 tomos.
pero ambas vivieron en el siglo XX. En esto tampoco hay filósofos contemporáneos, porque si solamente hablamos de 20 tomos, es muy complicado dejarle un lugar a filósofos de los que aún todavía no hemos podido conocer todo su pensamiento, porque literalmente son gente que está todavía viva y todavía está escribiendo. Antes de seguir, quiero mostrarte lo que hay en España, ¿sí? La colección de España, fíjense ustedes. En España sí sale un tomo para presocráticos. Tenemos filosofía helenística. Los tomos están ordenados más o menos cronológicamente. Eh, Ellos sí tienen el tomo de Maquiavelo, tienen Montaigne, el creador del ensayo moderno, tienen a Hobbes, una persona que estableció un debate y un diálogo político muy fuerte con Locke, eh, y que además fue un gran científico, una persona que también aportó a la teoría del conocimiento. Bueno, en general tienen, tienen muchos más, muchos autores que acá faltan, Rorty, Habermas, autores más contemporáneos de esos que echábamos en falta, ¿sí? en nuestra colección. Popper y Kuhn, aquellos del empirismo lógico, perdón, del positivismo lógico, aquellos influenciados por Wittgenstein. Bueno, algo de posmodernismo, Levinas, Hannah Arendt, acá estábamos hablando de las mujeres que echábamos en falta, tanto Simone de Beauvoir como Hannah Arendt tienen su tomo particular. Rawls, que también habló de contratos sociales, comentando un poco lo que había, la filosofía de Locke, de Hobbes y de Rousseau. Rawls también. ¿Qué más tenemos? Adorno, Marcuse, Benjamin, marxistas del siglo XX, marxistas que fueron posteriores al propio Marx. Tenemos a Ortega y Gasset, un filósofo español que también acá no se publicó. Husserl, fenomenología. Fíjense ustedes todas las escuelas de pensamiento que no hemos tenido, que nos están faltando en esta colección recortada de solo 20 números. John Stuart Mill, gran economista además de filósofo, y uno de los creadores de la teoría moderna feminista, John Stuart Mill. Bueno, Fichte, hay de todo, hay una Diderot, acá se complementan estos filósofos modernos que yo dije que faltaban un par, que nombré a Pascal, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, creo que era Leibniz. Bueno, también está Diderot, creador de la enciclopedia. Bueno, todo esto se va a publicar en España y no lo vamos a tener en Argentina, salvo que la Nación decida extender la colección más números. Ojalá que esto suceda, para poder disfrutar de estos filósofos también. Bueno, me parece que entonces más o menos hemos tratado de analizar casi todo. Hemos tratado de hacer un análisis lo más detallado posible, o lo más profundo posible, charlado un poquitito de cada uno de estos autores, para que se puedan estar ustedes preparados para cada una de las entregas que vayan llegando de esta colección, para que puedan decidir si se compran solo una entrega, si compran dos, si compran tres, si compran cinco, si compran toda la colección o si no compran nada. Creo que el público al que va dedicado a esta colección, o no dedicada, sino el público objeto de esta colección, es fundamentalmente la gente que le gusta leer y que no es experta en el tema. No creo que los profesores de filosofía sean el target. No digo que los profes no puedan comprar estos libros, porque de hecho ningún profe va a saber todo sobre los 20 filósofos de los que hablamos hoy. Pero cada uno es tan básico que generalmente un profesor quizá pueda decidir buscar otro tipo de lectura, ¿no? Dedicada a gente más avanzada. Esto es una lectura muy sencilla, muy simple sobre cada uno de los autores. Pero bueno, creo que fundamentalmente la colección va dirigida a principiantes, a curiosos, y que no hayan todavía comprado, ¿sí? Que no hayan aún comprado las colecciones anteriores. En el caso mío, yo no sería el público target de esta colección porque ya tengo la edición anterior. Simplemente es una reedición. Los que no compraron las anteriores se puedan llevar estos 20 tomos y tengan una muestra. Esperemos que la Nación amplíe esto
y traigan más tomos. Dijimos entonces el precio está a 300 pesos el primer tomo y luego va a salir 500 pesos con la opción que se reserva la editorial de aumentarlo cuando quieran. Así que hay que tener ojo con esto, ¿sí? De lanzarse a comprar una colección, yo recomiendo comprarla para el que crea que va a poder afrontar gastos mayores, ¿sí? No creo que se mantenga el precio, ojalá lo haga, no es contrafáctico, no tengo la forma de comprobarlo, pero por la experiencia personal esto siempre termina aumentando y varias veces a lo largo de la colección. Tengan en cuenta también que si viven en el interior, los que vivimos en el interior vamos a tener que pagar más caro los libros. La nación no le cobra igual el libro a alguien que vive en Buenos Aires, a alguien que vive en el interior. Lleva esta especie de impuesto que se llama recargo al interior. Molesta mucho pagarlo, pero que es legal y lamentablemente en Argentina, hasta que no se haga algo desde la parte legislativa, hay que pagar el recargo al interior y nos va a terminar saliendo un poco más caro, no mucho, pero no va a salir más caro. Cada tomo va a ser más caro para una persona que vive en el interior. Tener en cuenta que el precio ese es generalmente para la venta en los puestos de diarios de Buenos Aires. En el interior siempre hay un recargo un poquito más de un plus que se le cobra a la persona que compra en el interior. ¿Vale la pena entonces esta colección? Depende. Si sos un principiante, si sos alguien que no sabe nada de filosofía, pero quiere aprender, definitivamente sí. Cada uno de estos 20 tomos es introductorio a un autor en particular. Entonces, todo lo que leas o estudies lo vas a absorber. Sin lugar a dudas, te va a gustar, te va a interesar, porque además es muy agradable y amena su lectura, porque yo lo he comprobado y es bastante completo. Para hacer un texto inicial, abarcan varios temas y los explican muy bien. Son explicaciones cortas de cada uno de los temas, pero está tan bien explicado que uno lo absorbe todo. Luego, claro, si hay algo que te interesa, vas a tener que ir a fuentes, a otras fuentes, sobre todo las originales. Si te gusta Foucault, vas a tener que ir a buscar un libro de Foucault. Si te gusta Marx, vas a ir a leer un libro de Marx. Si te gusta Derrida, lo mismo. Esto es la idea de esta colección, es ir planteando cuestiones que luego se irán resolviendo con otras lecturas mucho más profundas. Nada de acá, de estos libros que son para principiantes, va a resolverte todas las dudas. Si sos estudiante de filosofía, yo particularmente lo recomiendo. Son entretenidos, es más. O sea, como entretenimiento es una lectura muy amena, muy agradable. Son libros que yo los recomendaría realmente. Si sos un estudiante que está aprendiendo, para ir complementando, para ir descubriendo quizás autores de los cuales no tenés mucho conocimiento, porque uno en la facultad no llega a dar todos los autores, algunos los dan muy por debajo de lo que realmente debería hacerlo, no hay tiempo para todo, así que en estos tiempos, incluso valga la redundancia, en donde no hay clases, está buenísimo tener estos libros para leer y para aprender sobre filosofía. Si sos un profe, si sos experto en filosofía, nunca uno es experto en todo. Así que quizás haya alguno que no te interese. Si sabes mucho de Platón, si das clases sobre Platón, desde tenés 20 años dando clases de Platón, quizá el texto de Platón no te interese, pero quizá te interese otro autor del cual del cual no sabes, o cual sabes menos. Uno nunca sabe de todo, así que yo también lo recomiendo para ellos también. Siempre y cuando decidas hacer el desembolso de dinero, vale 500 pesos cada tomo. No es tan sencillo. Pero bueno, también el experto, el profesor, el doctor en filosofía, seguramente tenga otras herramientas y ni necesite leer estos libros. No es el doctor en filosofía el target de esta colección, pero son 20 tomos y quizás los quieran comprar para echarle una ojeada. El profesor de secundario los puede usar incluso para enseñar. Son textos que para chicos de secundario están buenos realmente. Bueno, gente, no tengo mucho más para decir. En realidad sí, podría seguir hablando de esto, pero sería muy largo el video, que ya es bastante largo. Pero no importa, era la idea que charláramos un poco sobre este tema, sobre que nombráramos a todos los filósofos que componen la colección, que la desmenuzáramos, y que bueno, vos puedas ver este video que yo a veces busqué en YouTube y no lo encontré. No sé qué tal habrá salido, pero es el intento de poder compartirte
mis ideas sobre este tipo de colecciones que me gustan mucho. Ahora está saliendo también una de Jane Austen. Voy a grabar seguramente en estos días un video hablando de esta colección de Jane Austen que sale dentro de poco. Una colección de solo 7 libros, es bastante baja, bastante pequeña, pero bueno, vamos a hablar también de ella. Si han llegado hasta acá, les doy las gracias. Por favor, te pido, si te gustó, si te interesó este material, que le des like al video y lo compartas. A mí me ayuda mucho, mucho de verdad. Que dejes un comentario del tema que te interese, de lo que hablamos acá. ¿Vas a comprar la colección? Si no la vas a comprar. Si vas a comprarla parcialmente, ¿qué textos te interesan? ¿Qué textos no te interesan? Yo responderé el comentario y seguiremos charlando de filosofía. Es la primera vez que hago un video de coleccionismo. Vamos a ver qué tal va. Me hubiese gustado tener una mejor cámara para poder mostrarte los libros con mejor definición, pero bueno, uno hace lo que puede y bueno, espero que les haya sido de interés. Me despido sin decir nada más. Hasta el próximo video.